estudiante, muy buenas tardes, darles la cordial bienvenida. Y el día de hoy, previa a la introducción, vamos a llevar la forma de gobierno que se dio en España, en territorio peruano, denominado el Virreinato del Perú, que va desde el año de 1542 con la creación del Virreinato del Perú, el 20 de noviembre de 1542, hasta el año de 1824 con la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre, con la capitulación de Ayacucho, ¿no? En que nosotros llegamos a ser nuevamente una república libre. Muy bien, estudiantes. Entonces, vamos a compartir nuestro material el día de hoy y vamos a ver cómo estas primeras autoridades que va a instituir la corona española en el virreinato del Perú van a ser pues una representación de lo que vendría a ser en España. Si en España vamos a tener a un rey, Carlos V, en el territorio peruano vamos a tener a un virrey, ¿no? Que viene a ser como un rey dentro del territorio peruano. Muy bien. Y vamos a tener a una real audiencia que va a estar conformado por algunos oidores, ya que quienes van a ayudar y van a hacer las veces de vicepresidente. Cuando el virrey va a tener que ir por X motivo a España, entonces la real audiencia se va a quedar a asumir ese cargo, porque una gobernación, mis queridos estudiantes, no puede quedarse abandonada. Muy bien. Además de estas dos instituciones tan importantes como es el virrey y también la Real Audiencia, se van a crear otras importantes como los corregimientos, las intendencias, los cabildos y posteriormente, años después, las capitanías generales. Todas estas van a estar enmarcadas en las leyes desde España. La institución creada por la corona española deberían de afirmar la autoridad soberana del rey. Esa era la función más importante. Deberían de hacer entender a todos los que viven en ese territorio que el rey es la máxima autoridad, pues aunque no esté en el territorio peruano. Muy bien. Pero se dice que en un primer momento hubo demasiado desorden, demasiado caos. Es más, el primer virrey muere en manos de Diego el Mozo, el hijo de Almagro, de Diego de Almagro, uno de los socios de la conquista. ¿Ya? Y es con el quinto virrey del Perú, Francisco de Toledo, que el territorio del Perú se pone como que en orden, se empieza a ordenar. Y es a partir de ahí donde vamos a empezar a conversar nosotros sobre la forma de gobierno con este quinto virrey. Pero con este quinto virrey también vamos a tener nosotros que el último inca del Perú, llamado Tupac Amaru I, que pertenecía a los incas de la resistencia de Vilcabamba, y estoy hablando del año de 1572, va a morir ajusticiado por este virrey, tratando así de opacar estas rebeliones y que los indígenas pues querían dar, porque indudablemente no estaban contentos, ya sabedores de que los españoles lo único que buscaban era el oro y la plata. Ellos indudablemente no querían. ¿Qué cosa querían ellos? Querían nuevamente independizarse, pero era demasiado tarde. Ya los españoles habían creado todo un sistema administrativo, político y social que iba a durar aproximadamente 300 años, hasta el año de 1824. Muy bien. Entonces, el virrey que pone orden y que organiza la colonia del Perú es el quinto virrey del Perú, el virrey Toledo. Muy bien. ¿Qué es el virreinato, mis queridos estudiantes? Sería la pregunta, ¿no? Porque el virrey es una persona, ¿no? Y el virreinato es toda una institución, es como la República Peruana. ¿Qué es ser presidente de un país? Sería una pregunta. Y la otra pregunta sería, ¿qué es el gobierno peruano? ¿No? Así también cabría la pregunta acá, ¿qué es un virreinato? Fue una etapa de la historia colonial de América en el que este personaje va a representar pues a la autoridad máxima en territorio peruano, debiéndole solamente que dar explicaciones al rey de España, ¿ya? Era el máximo representante de este rey en territorio peruano. El rey en España y en territorio peruano era el virrey, pero no solamente en territorio peruano, porque mis queridos estudiantes hubieron otros virreinatos a lo largo, a lo ancho de toda la América, porque recuerden que la América es conquistada por dos grandes imperios, el imperio de España y el imperio de Portugal.
De tal manera que ellos, los reyes, me refiero a los reyes, el rey de Portugal, Juan I, y también el rey de España, Fernando e Isabel, ¿no? Se van a sentar para poder dividir América como si fuera un pastel de torta. De aquí para acá para ti, de aquí para acá para mí. Así de sencillo. Esto se va a hacer en un acuerdo que se llama el Acuerdo de Tordesillas. Por ello es que una parte de Sudamérica, cabe decir Brasil, le va a corresponder al dominio de Portugal, ¿no? Y la otra parte le va a corresponder a América, ¿no? Le va a corresponder de América, le va a corresponder a España. El virreinato del Perú fue creado por Real Cédula y por el rey Carlos V, el 20 de noviembre del año de 1542. ¿Cómo vamos a recordar las fechas? Muy sencillo, mis queridos estudiantes. ¿Cuándo llega Francisco Pizarro? En el año de 1532. 10 años más, súmele, y se va a estar creando el virreinato del Perú en el año de 1542. Todo viene de la mano. ¿Cuándo llega Cristóbal Colón por primera vez, no al Perú, sino al territorio americano? Un 12 de octubre de 1492. Y a partir de ahí no dejaron de venir, ¿no? Aventureros, navegantes, y fueron descubriendo las islas, Panamá, ¿no? Fueron descubriendo el norte de América, fueron descubriendo, pues, conquistando México, a la cultura azteca, que era una gran cultura también, que se había desarrollado en esta parte de América, ¿no? Fueron descubriendo Venezuela, Colombia, por ello que Colombia lleva el nombre de Cristóbal Colón, Colombia, Colón, ¿ya? Y por ahí va a llegar un Francisco Pizarro, quien va a conocer, a un... Mierda, se le escucha muy entrecortado. Muy bien, a ver, Sí, se le escucha muy entrecortado. a ver, vamos a tratar de estar más estables, igual voy a eliminar en todo caso mi imagen, ¿ya? Ahora sí, ¿se me escucha un poco mejor? Sí, porque antes se le escuchaba como que entrecortado. Perfecto, me da mucho gusto que me lo digan, ¿no? Entonces, vamos a tratar de avanzar, pero sin imagen, ¿ya, estudiantes? Seguimos entonces, decíamos nosotros que se va a conformar, pues, este virreinato del Perú en el año de 1542, pero que esta llegada al Perú va a ser el proceso de muchos descubrimientos. Primero Cristóbal Colón, luego van a venir otros navegantes aventureros, ¿ya? Y finalmente va a venir el grupo de Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Y van a ser Diego de Almagro y Francisco Pizarro quienes van a pelear, pues, por estos territorios. Muy bien. Políticamente, mis queridos estudiantes, ¿cómo estaba conformado el gobierno en territorio peruano? Primero en España, porque desde allá se emanaban las leyes, ¿ya? En España, el rey, la máxima autoridad. ¿Qué tipo de gobierno? Absolutista. Ustedes ya saben que un gobierno absolutista es aquel que el rey no le pide permiso a nadie. Él solo decide, él solo ejecuta, él puede hacer también las leyes, etc. Entonces, este rey va a ser un rey absolutista, así como el rey Antonio, ¿no? El rey Luis Antonio de Francia, y que el pueblo lo va a derrocar justamente porque no se sentía que el rey se preocupaba por ellos y el pueblo sufría hambre. Sin embargo, este rey, al casarse con la reina Isabel, ¿no? Va a tener una forma de gobierno, si bien es cierto, no humana, pero una forma de gobierno muy distinta porque él va a gobernar desde España. Pero las leyes que se van a emitir allá en España van a ser también acá respetadas, porque todo este territorio pertenecía a la corona española. Muy bien. También se va a instituir el Consejo de Indias. Y estudiantes, esto se instituye luego que los españoles empiezan a conquistar territorios en América,
Porque indudablemente, ¿para qué se va a hacer un Consejo de Indias si no se tenían territorios de indios para poder gobernar? ¿No? Recuerden que cuando Cristóbal Colón llega a la isla Guanaí, que hoy es San Salvador, él los llama indios a los naturales, creyendo que había llegado a la India. Ya nosotros en las clases le hemos aclarado a ustedes que nosotros no somos indígenas, nosotros somos incas, porque nuestra base cultural es el imperio de los incas con C de casa. Muy bien, continuamos. Entonces, allá se va a crear en España el Consejo de Indias, siendo el máximo tribunal de justicia del virreinato. Cabe decir, se creó para que pueda funcionar en los virreinatos de América, ¿no? Como el virreinato del Perú, el virreinato de Río de la Plata en Argentina, el virreinato de Venezuela, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este Consejo de Indias va a ser pues el máximo tribunal de justicia de todos los virreinatos que crearía el gobierno español en diferentes territorios que habían conquistado. ¿Y para qué servían esto? Cada vez que había que resolver un problema o un asunto gubernamental, este era presidido por el virrey. Además, estaba constituido por los oidores. Oidores viene de la palabra oído, que significa los doctores en leyes. Eran abogados, ¿ya? Después del virrey, las audiencias eran los organismos superiores que administraban justicia en estos territorios. ¿Ya? Era muy importante por ello este Consejo de Indias. Muy bien. Asimismo, en España va a funcionar la Casa de Sevilla. Y esto se va a crear en el año de 1503, mucho antes de que puedan llegar al territorio peruano. Recuerden que esto se crea cuando los españoles empiezan a conquistar otros territorios. Muy bien, entonces, esta Casa de Sevilla va a ser la primera institución creada por España a través del rey Carlos V, ¿ya? En el año de 1524. Va a tener reglamento, va a tener sus funciones. Y las funciones pertenecían al comercio, a la migración, a lo náutico, a lo judicial. ¿Por qué, mis queridos estudiantes? Porque a partir que se descubran estos nuevos territorios, eminentemente se tenían que trasladar los recursos que España requería. Oro, plata, también alimentos, plantas medicinales, plantas aromáticas, plantas para hacer perfume, plantas ornamentales, fauna y todo lo demás, todo lo que tenía este territorio de América fueron llevados a España, de tal manera que sumaron con la riqueza que ya tenía España. Si anteriormente el hombre europeo buscaba ruta para ir a la India, para traer perfumes, para traer sándalo, para traer canela, clavo de olor, jengibre y otras cosas más que eran la delicia de los europeos, después del descubrimiento de América, estos territorios fueron importantes como abastecimientos de productos para estos pueblos que ya eran en grandes imperios, como Inglaterra, como Francia, ¿no? Como Portugal, como España. Muy bien. En América funcionaban estas instituciones. Todas las que antes he mencionado funcionaban en territorio español. Y en América, cabe decir, en nuestro territorio de América del Sur, va a funcionar estas autoridades. El virrey, que es la representación máxima del rey en este territorio, la Real Audiencia. ¿Quiénes eran la Real Audiencia? Eran aquellos que cuando el virrey salía, ellos se quedaban asumiendo las funciones del virrey. ¿Ya? Estaba conformado por oidores, eran abogados, que de una u otra manera ayudaban en la gobernación al virrey. Muy bien. ¿Qué más? También teníamos los corregimientos. Estos corregimientos se van a crear muchos años después, debido a los jesuitas. ¿Quiénes eran los jesuitas? Sacerdotes de una orden religiosa que habían venido a evangelizar a nuestro pueblo, a nuestros hombres, ¿no?
Recuerden que nuestros hombres incas adoraban al Inti, al sol, a Huiracocha, el dios todopoderoso, a Quilla, la diosa luna, la esposa del sol. Adoraban a Iyape, el dios del rayo, Mamapacha, Mamacocha, la diosa del mar, Mamapacha, la diosa de la tierra, que daba frutos. Esos eran los dioses en la época del imperio de los incas. Entonces los jesuitas van a venir un poco a enseñarnos, ¿no? Que estábamos equivocados y que los dioses verdaderos eran los dioses de la religión católica. Eso creían ellos. Muy bien. Más adelante también se van a crear las intendencias y posteriormente, ya en el siglo XVII, cerca de la independencia del Perú, se van a crear las capitanías generales, que eran una especie de virreinato, pero en territorio más pequeño. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hablemos del virrey. Era el representante del rey de España en las colonias americanas. La autoridad que le era ejercida era por el tiempo de 3 años, ¿ya? Pero el Consejo de Indias amplió su estancia a 5 años con posibilidades de más años. Por eso que hubieron virreyes que gobernaron más de 5 años. Muy bien. La Real Audiencia, que era otra institución creada para apoyar a este virrey, era el máximo tribunal de justicia en el virreinato. Cada vez que se trataba de resolver asuntos, lo presidía el virrey. Estaba constituido por 5 abogados, doctores de leyes. Después del virrey, las audiencias eran los organismos superiores de la administración de justicia. Muy bien. Y los corregimientos, ¿no? Estos fueron territorios, subdivisiones de las audiencias, que fueron mucho más grandes, ¿no? Los corregimientos eran una especie, pues, de provincias, ¿no? Más o menos lo que ahora las provincias del Perú tienen un espacio territorial, así más o menos eran los corregimientos. Eran gobernados por los corregidores y su función principal era de corregir los abusos que se cometían contra los indígenas. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes jesuitas habían informado al rey de España el sufrimiento de estos hombres en las minas, también en los obrajes, trabajando demasiadas horas, comiendo solamente chachando coca, tomando chicha y pedazos de pan con queso, ¿no? Estaban siendo explotados de una manera por los españoles, de tal manera que el rey de España va a crear pues el corregimiento mucho tiempo después de haberse establecido los virreinatos en territorio peruano. Sin embargo, mis queridos estudiantes y mis queridos estudiantes, eso no pasó. Estos llegaron a ser el yugo más fuerte quizás entre los indígenas y la autoridad española, ¿no? Muy bien. Y fue pues uno de estos corregidores aquel que va a hacer que José Gabriel Condorcanqui mate a uno de ellos por esta forma tan malsana, tan mala de poder gobernar y maltratar a la raza indígena. Muy bien. Las intendencias. Las intendencias fueron grandes subdivisiones territoriales de la audiencia, ¿no? Antecedentes de estas intendencias, las antiguas colonias de los actuales departamentos, ¿no? Eran como los departamentos. El departamento de la Libertad, el departamento de San Martín, territorios bastante grandes. Estas fueron establecidas por Carlos III, ¿no? Ya casi 200 años después, en el año de 1784, ¿no? Ya estábamos cerca de la independencia del Perú, mis queridos estudiantes. 1784, 16 años, llegábamos a 1800 y nosotros nos liberamos en el año de 1821. Entonces, más o menos 40 años, 35 años antes de la independencia del Perú, ¿no? Lo que pasa es que demasiadas revueltas estaban atormentando a los virreyes y un nuevo rey que había ingresado a gobernar España, que pertenecía a la dinastía de los Borbones, va a sacar unas nuevas leyes llamadas las leyes borbónicas. Muy bien. Entonces las intendencias van a reemplazar a los antiguos corregimientos. Su máxima autoridad ya no era el corregidor, era el intendente. Y por último,
los famosos cabildos. Los cabildos eran como los consejos municipales que tenemos ahora en el Perú. Pequeños espacios territoriales con un alcalde, ¿ya? Que se va a ocupar pues de las ciudades, de su limpieza, su ornato, los problemas de la ciudad, ¿no? Y por último, en el año de 1773 se van a crear en Sudamérica, cabe decir, en la parte que nosotros nos ubicamos, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, la Guyana francesa, ¿no? Argentina, Chile, Bolivia, nosotros, los países hermanos sudamericanos. En esta parte se van a crear dos capitanías generales. Uno en Chile, la Capitanía General de Chile, y el otro, la Capitanía General de Venezuela, ¿no? Creado como un plan de reordenamiento borbónico. ¿Ya? Y la máxima autoridad de estas capitanías era un capitán general. Estas estaban ubicadas en dos países, uno en Venezuela y el otro en Chile. ¿Ya? Eran lugares que estaban expuestos a las fuerzas externas. Los indígenas rebeldes se querían rebelar. Ya para este entonces, pues Tupac Amaru también aparece pues en escena, ¿no? En el año de 1780. ¿Por qué? Porque va a pedir y va a levantar su voz pidiendo la libertad de los pueblos sudamericanos, cabe decir de todos los pueblos que existían en ese entonces. Y por ello, el rey de España va a sacar las famosas leyes borbónicas y va a subdividir los virreinatos en dos grandes capitanías para tener un mejor control de estos indígenas rebeldes que se podían rebelar, así como lo había hecho José Gabriel Condorcanqui, que por cierto, estudiantes le dio mucho trabajo a los españoles, porque era un hombre muy bien preparado, había estado en Europa, era un hombre adinerado, pues era hijo de caciques, ¿no? Tenía grandes negocios. Y como él viajaba de un lugar a otro, él iba absorbiendo, él iba mirando la forma de vida infrahumana que tenía su raza, pues, ¿no? Pero aunado a esto también, estas famosas leyes borbónicas que saca este rey de la dinastía borbónica, va a afectar no solamente a los indígenas, sino también a su propia, a los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en territorio peruano. Ellos, junto con los indígenas que vivían en territorio peruano, van a sumar fuerzas para lograr años después la independencia del Perú, que por cierto es sesión de otra clase. Muy bien, estudiantes. Ahora sí, vamos a